Hola mi gente bella, mi gente hermosa, aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. ¿Cómo estás, cariño, querido, querida? ¿Cómo están todos? Pues no pensaba grabar un especial para 14 de febrero, no había sentido las energías como para ello, pero ya saben, ya los que me siguen desde hace tiempo saben cómo soy, saben que si las energías me lo piden, conecto. Y sí, vamos a grabar un interactivo, en este caso un interactivo muy pertinente con relación a las energías que se están manejando el día de hoy, energías colectivas del Día de los Enamorados. Claro que sí, una energía muy bonita. Tenemos aquí la compañía de este hermoso oráculo del amor. Es una guía divina para las relaciones, es precioso, de verdad que es un libro maravilloso. Vamos a hacernos de esta herramienta. Les explico la dinámica o les recuerdo la dinámica, y quienes estén nuevos en el canal pues se las presento. Tenemos tres opciones: un mazo de tarot 2, mazo de tarot 3, cada uno de ellos con su respectivo oráculo. En esta opción tenemos un corazón de jaspe negro, mira qué belleza, un jaspe negro precioso, hermoso. Aquí tenemos en la opción 2, tenemos un cuarzo rosa, el cuarzo del amor, así le llaman, una belleza, porque de hecho para eso es, para atraer el amor. Tenemos acá un jaspe rojo, un hermosísimo jaspe de color rojo con la opción número 3. Detente, conecta con la energía que más te atraiga. Vamos a hacer vamos a hacer tres lecturas. Ya en la próxima, con la que te quedes, vamos a ir a la opción 1, a la opción 2, a la opción 3. Barajaremos el respectivo tarot con el respectivo oráculo y vamos allá. Tenemos preguntas muy importantes, energías muy importantes con las que vamos a conectar tú y yo. Por supuesto que no va a ser conexión para todos, es imposible, pero si estás aquí, créeme que es por algo. Estas conexiones no se suelen dar al azar, tienen una razón de ser, y más en estos momentos, en estos días que las energías están como están, y un día tan particular como hoy, donde el amor está en el aire, o el desamor, o toda esta energía. Pues vamos a tocarla, mi gente bella, mi gente hermosa. Te dejo un espacio para que te lo medites, para que te lo pienses. Opción 1, corazoncito de jaspe negro. Opción 2, el cuarzo rosado precioso. Y opción 3, nuestro jaspe rojo. Vámonos allá. Hola, hola mi gente bella, mi gente hermosa de la opción 1 que te ha resonado, que te ha tocado la opción 1 del corazoncito de jaspe negro. Vamos a dejarlo por aquí, claro que sí, con esta maravillosa energía. Tenemos este hermosísimo oráculo para ti. Vamos a colocarlo de este lado o vamos a barajar. Vamos a empezar, fíjate que me están diciendo que vamos a empezar por el oráculo. El oráculo, mi gente bella, mi gente hermosa. Tenemos un oráculo hermoso de María Magdalena. Oráculo de María Magdalena, amor en persona, mujer que vino a manifestar y expresar y a hablarnos de amor, a comunicarnos el amor real, el amor verdadero, el amor que nutre, el amor que engrandece, el amor que hace crecer. Vamos a ver para ti, sin dilación alguna, una carta para la opción número 1. ¿Quién está pensando en ti hoy? ¿Quién está pensando realmente en ti un día como hoy, 14 de febrero, y no se atreve a comunicarlo, no se atreve a manifestártelo? Ya va, vamos a ver cómo se van desarrollando las energías. Te recuerdo, si estás aquí es por algo, quédate, quédate, porque y no es casualidad que estés en el video y que hayas escogido esta opción. Tampoco es ninguna casualidad, créemelo. Vamos a sacar del centro un mensaje para ti. El bien. Soy inherentemente el bien. Bueno, mi gente linda, mi gente hermosa, de la opción 1, independientemente de la situación que estés ocurriendo en este instante, que por lo visto es una opción bastante particular, bastante, bastante complicadilla, podríamos decirlo así. Hay quien te está pensando el día de hoy, solo quiere el bien para ti.
solo quiere el bien para ti, solo quiere que las cosas fluyan, solo quiere que la relación evolucione para bien, independientemente de lo que esté ocurriendo, lo que esté sucediendo. Llámanos al tarot para esclarecer esto, mi gente bella, mi gente hermosa. De la opción 1, hay muchas personas que están revisando fotos, releyendo chat, mirando tu perfil en silencio. Esta opción va directamente, lo que es, por así decirlo, al morbo emocional colectivo. Sí, vamos a hablar aquí. Vamos a revelar las energías. Fíjate que no salta ninguna. Vámonos allá, mi gente hermosa. Ok, tenemos nada más y nada menos que el 1 de espadas. Wow, sota de espadas. Soto de espadas nos está hablando de una situación que ha quedado inconclusa, pero que se cortó como que de una manera indebida, de una manera como que no tenía que haberse cortado, de una manera que no fue como que fue un cierre, pero no un cierre completo. Arcano mayor. Es que milagro, nos está hablando prácticamente de una energía muy parecida, porque la estrella nos habla de energía femenina, de energía de corte, pero de crecimiento, de seguir, de avanzar, independientemente de lo que haya ocurrido, lo que esté sucediendo y de las realidades individuales. Aquí hay como una conexión muy genuina, muy kármica. Aquí hay conexión por redes sociales, como te lo comenté. Las espadas son aire, viento, comunicaciones, todo lo que tiene que ver con el mundo del internet, del aire, de lo que fluye por el aire. Aquí el arcano mayor primero que nos sale nos está hablando de conexión, de, de conexión álmica. Veo personas que no están juntas. Veo personas que no están pasándolo el día hoy, no lo están pasando juntos. ¿Por qué? Porque se han dedicado a ver lo que es llorar por lo que se ha derramado, estar pendientes más de lo que se ha derramado que de lo que se pudo haber cultivado o de lo que realmente pudo haber sido bonito o no. Aquí veo mucha mente, mucho pensamiento en dos personas que piensan mucho, dos personas que no paran de pensar, no paran de pensarse, pero como que no se atreven a dar ese paso tan importante. Pero recuerda que tienes aquí la estrella. La estrella es el arcano mayor 17, que nos habla de que pase lo que pase, esta relación está dada para un futuro. Y tal que así que se ve en futuro hasta familia, hasta ir más allá de lo que es una relación pasajera o una relación bonita que trascienda, que no se quede solo, a pesar de las circunstancias del día de hoy, que no son fáciles, pero con toda la posibilidad de trascender, de evolucionar, de cambiar. Me gusta el bien, nos habla de eso. Me gusta porque ambos se desean el bien. No veo en este momento a esta pareja junta, no las veo juntas. Si están juntas, no hay una unión de energías como tal, como debería ser. Uy, saltó la carta para acá. Tenemos el 8, en este caso nos está hablando el 8 de pentáculos. Mira, me gusta porque nos está hablando hay una disposición de ambas partes para trabajar por el bienestar, por salir, pero esto lo veo como más adelante. No es como algo ya, primeramente tiene que haber una conversación. Fíjate algo que sí, aquí está el arcano mayor de la muerte. Tiene que haber una conversación para que se pueda transformar todo este barullo, todo esto para que se pueda transformar y pueda haber un milagro. Aquí hay un cambio. El arcano mayor de la muerte nos está hablando Cáncer, Escorpio, Piscis, signos de agua también involucrados, signos de aire, muchos signos de aire. En Géminis, Libra, Acuario, estoy viendo también muchos Géminis, Libra, Acuario, energías de aire, energías de agua. Aquí nos están hablando de una transición, la necesidad urgente de una transformación, de que cada quien ponga de su parte para poder hacer, por así decirlo, un borrón y cuenta nueva. Si de verdad esto vale la pena, merece la pena, que sí, porque hay mucho merecimiento de bien, hay muchas ganas de hacer bien mutuo, pero se requiere primeramente un proceso de transformación y de evolución y un trabajo que están dispuestos a hacerlo. Solamente hay que comunicarse. Mira, tenemos aquí el 5 de espadas. Aquí pudo haber habido
unas discusiones muy fuertes, puedo estar viendo dos personas que tienen mucha facilidad para discutir, para no llevarse bien con la palabra, mucha ligereza de verbo, verbo que hinca, que pincha como una avispa. El 5 de espadas nos habla de esas conversaciones hirientes, palabras fáciles, fáciles de herir. Muchas veces herimos con el verbo, que son puñales, puñales que duelen de verdad, pero a veces los decimos sin pensarlos, desde la misma herida. Y eso es lo que estoy viendo acá. Mi gente bella, mi gente hermosa, de la opción número 1. Veo palabras que se han dicho con dureza, con fiereza, de repente con ganas de herir, pero desde la herida. Veo frases que se han comunicado con espadas. El 5 de espadas nos habla de hablar desde la herida, desde el daño, desde el maltrato o desde el querer protegernos, desde el y tú más, ¿no? De no quedarme callado, callada. Muchas veces el silencio es más bonito cuando no tenemos nada lindo que decir y mucho más en relaciones de pareja. Aquí veo personas que no pueden quedarse con la boca cerrada, prefieren decir cualquier cosa, pero esa cosa que digas daña. Son como aguijones de avispa que se clavan en el alma, en el corazón. Y no sabemos qué tanto daño le hace a la otra persona hasta pasado el tiempo y darnos cuenta de que eso ha sido así. Vamos a sacar otra carta acá para la opción número 1. Añoranza. Veo mucha añoranza, 6 de oros, añoranza, deseos, conversaciones de familia. Veo una pareja que en sus momentos de estar bonitos o cuando están bien, hablan de tener familia o independientemente hablan de querer formar familia o de que extrañan a sus familias, a sus familiares, que extrañan el cariño, extrañan la complicidad, extrañan lo bonito que se sentía estar juntos, que escucho mucho de esta opción 1, mucho del decirle a la otra persona, oye, tu cobijo, tus palabras, tus abrazos me llevan a la infancia, me llevan a cuando estaba pequeño, cuando estaba pequeña, me he sentido cuidada, protegida por ti. Pero, ¿qué ha pasado aquí, mi gente? Que ha habido mucho verbo fuerte, muchas palabras que han salido por la boca, quizás hasta muchas veces sin deseos de dañar, pero que han dañado. Por eso es que nos sugieren en la lectura que hay una transformación y poner de parte de los dos. Qué fuerte que me haya salido esta lectura en la opción número 1. No lo vislumbraba así, pero es una opción bastante complicada a nivel amoroso, siendo que ambos tienen la mejor intención el uno por el otro, pero hay como cierta disparidad de caracteres. Para eso se requiere este trabajo, este 8 de oro, se requiere este trabajo, se requiere dejar de llorar por la leche derramada, por ver lo que realmente vale la pena, lo que realmente está de pie y una transformación grande y bonita para poder rescatar lo mejor de la relación. Y ocurren los milagros. En el fondo de la baraja tenemos, eh, fíjate que tenemos aquí la reina de espada, la reina de bastos. Reina de bastos. Qué opción más bonita, ¿no? Más potente. Si te está resonando esta opción, déjame decirte que aquí veo muchas lágrimas de por medio, mucha añoranza, mucho pensamiento mutuo y mucha necesidad de crecer, de crecer, pero juntos. Esta es una opción que me habla de que el crecimiento separados es bonito, pero que estas almas quieren o necesitan crecer juntas. Sabes que las almas gemelas, las llamas almas gemelas no necesariamente vienen a pasar momentos de rositas. Vienen a pasar momentos duros para transformarse, para crecer en pareja. Y aquí veo mucha acción, mucho fuego entre ustedes, mucha unión bonita, mucha paz y mucho vínculo emocional y mucho vínculo de piel. La reina de basto nos habla de contacto de piel, de mucho gusto por la piel del uno al otro. Hagan lo que tengan que hacer para sacar adelante esta relación. Claro que sí, claro que sí. Vamos con un mensaje de este libro hermoso, El Oráculo del Amor. Vamos a ver si conectamos con las energías de la opción número 1, el corazoncito de jaspe negro. Qué lectura más bonita, de verdad. Me ha llegado mucho al corazón. Por aquí tenemos, todos necesitamos espacio de vez en cuando. Sigue tu camino y deja que los demás lo sigan también. Pues importante reflexión para esta opción, importante reflexión, si quieres darle un pantallazo, tómala, porque
algo me está diciendo que esta conversación sobre esto han hablado ustedes y en sus manos están sacar lo mejor y salir adelante o simplemente abrir caminos y evolucionar independientes. Pero veo algo muy lindo que se puede sacar juntos porque tenemos aquí a la estrella. Wow, opción número 1, me ha encantado tu lectura. Si te ha resonado, pues dame like, suscríbete, déjamelo saber en la cajita de comentarios. Te quiero mucho y lo sabes. Y que tengas un bonito día. Hasta la próxima. Se me quedaban aquí las letritas. Se me quedaban las letritas. Claro que sí. Vamos a ver, vamos a ir un poquito más allá. Opción número 1. Voy a sacar unas letras que pueden estar en el nombre, apellido, pueden estar en una situación que tenga que ver con ustedes. Vamos allá, vamos a ver. Tenemos aquí la E. Otra vez la E por segundo. Mira esto, mira que, ole, ole, esto es fuerte, ¿eh? Dime tú qué probabilidades hay de que esto ocurra si yo tengo acá todas las letras del abecedario igualmente repetidas todas, mira. Yo creo que me quedé sin E. Aquí me quedó, mira. Bueno, 4 veces la vocal E y una sola la R. No sé cómo interpretar esto. Ya tú me lo dirás en los comentarios. Pero es bastante curioso, ¿eh? Creo que si es un bingo me lo gano. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, que sigas pasando un día bonito, un día hermoso. Estamos en contacto. Déjame tus comentarios en la descripción, en los comentarios. Comunícate en los comentarios. Si quieres una lectura personalizada, pues déjamelo saber también. Nos ponemos en contacto. Dame like, suscríbete y hasta la próxima. Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa, de la opción número 2, cuarzo rosa, bellísimo. Vamos a ver qué mensaje hermoso y precioso para ti. Vamos a escritarlo desde ya que así será. Tenemos el tarot por acá. Vámonos de una vez al oráculo. A oráculo, opción 2. Tú que elegiste tu cuarzo rosado, cuarzo del amor. Vamos a ver, ¿te están usando o realmente te aman? Wow, 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 wow. Pregunta fuerte, pregunta potente. Vámonos aquí a ver, opción número 2. Vámonos allá. Si has resonado con esta opción, pues estás aquí por algo, déjamelo decirte, independientemente de las circunstancias y, perdón, independientemente de la situación, estás aquí, hay un mensaje para ti, no lo dejes pasar de largo, no lo dejes pasar por alto. Mira, bueno, hago silencio y dejo que las cartas hablen. Cuidado con las banderas rojas. Ciertas señales te están avisando. Y esta opción 2 nos está hablando de, ¿te están usando o realmente te aman? Wow, wow, wow. Me gusta mucho cuando este tipo de sincronicidades se dan. Pues vamos a ver qué nos quiere decir el tarot cuarzo rosa. Está potente, está potente. Vámonos allá. Vámonos allá. Vamos, vamos, vamos. Este tema es muy potente, muy fuerte. Vamos a ver qué está pasando con la opción número 2, si la conexión es ego o es alma, si hay manipulación emocional, si hay una tercera energía importante, si la persona se acerca por conveniencia, por amor real. Mensaje fuerte, opción 2, complicado, ¿no? Complicado. Vámonos allá. Cuidado con las banderas rojas. 7 de espadas. No, definitivamente opción 2, tú que estás aquí, tú te has vuelto un o una campeón o campeona en saltar banderas rojas. Por así decirlo, bien, ves todas las banderas rojas y te avientas de cabeza. Por donde te dicen que no vayas, tú vas. Por aquí no es, tú dices que por aquí sí es. ¿Por qué no? Porque quiero. Ay, cuidado, cuidado, opción 2. Opción 2, vamos a ver qué está pasando aquí con esta opción 2, porque me sale el 7 de espadas, que en este mazo es el 7 de inspiración. Son más que banderas rojas, es que te las has saltado toditas. Tenemos aquí también, wow, otro 7.
7 de copas. Aquí opciones a ti no te faltan, pero te decantas o te decides por como que por la más tormentosa, como por la más tumultuosa, como la que más te trae, como por la que más te da vértigo, vertiguillo. Estamos con una opción, estamos ante un grupo de gente, de personas que como que les gusta o como que les da morbo este tipo de energía de lo prohibido, de mira, es malo, yo sé que no es la persona indicada para mí, yo sé que no es la persona correcta, yo sé que no es lo que tengo o debo de hacer, pero me atrae, pero me gusta, yo quiero atravesar ese puente, yo quiero irme por allí porque sí, porque sí, simplemente porque me gusta el peligro, porque me gusta la adrenalina, me gusta esta adrenalina, pero ¿qué pasa? Que después estamos llorando, después estamos como que de capa caída, pero es que las señales nos las están diciendo durante todo el camino y te lo han venido comunicando, pero es una experiencia que tienes que aprender, nadie aprende por cabeza ajena, es muy importante, me lo vas a decir, es una experiencia que quiero vivir y la estás viviendo y la vas a vivir, porque las experiencias de este tipo nos llevan a evolucionar, a crecer, nos llevan a avanzar y a algún día comprender y entender dónde están las banderas rojas y saber que por allí no es. Vamos a seguir barajando, vamos a seguir barajando. De repente podemos hablar de, eh, a ver, mira, aquí hay un mensaje muy potente. El carro. Es que mira, el carro arcano mayor número 7 nos está hablando de signos de agua. Arcano mayor nos dice cáncer, escorpio, piscis, cuando no los signos de agua metidos en estos barullos. Es que los signos de agua se lanzan literalmente al agua de cabeza y no les importa si está fría, si está caliente, si hay tiburones, si hay medusas, no me importa, me gustó el mar y me lancé. Ya veré después qué hago con esto. Avance 7, el arcano mayor 7 nos está hablando. Fíjate algo, mi gente bella, no todo lo que te dice, no todo el que te dice te extraño, te quiero, te amo, te adoro, te pinto te pinto el cielo de color rosa, es para ti, te bajo la luna, quiere estar contigo, quiere algo lindo de verdad contigo. A veces solo quiere confirmar que, que tiene acceso a ti, que tiene acceso a ti, que estás disponible y que por más que te muestre su lado oscuro, su lado negativo, pues tú estás allí para enaltecerle su ego, para mira cómo soy contigo y tú sigues estando allí. Mira cómo te trato, mira cómo te hablo, mira cómo te hago sentir, mira cómo te hago llorar, porque veo también lágrimas. Mira cómo te hago llorar, cómo hago que te sientas mal, pero no importa, sigues estando allí. Sigues estando allí porque sé que te digo 2 o 3 palabras bonitas y tú me las vas a creer. O por lo menos a ti te van a valer porque no las crees. Tú en el fondo no las crees, tú sabes muy bien que no te quieren como tú piensas, no te aman como tú quieres, como tiene que ser, pero tú estás allí porque simplemente con el hecho de que esa persona esté es suficiente. Duro, duro, es duro, pero evolutivo. Mira cómo las cartas quieren hablar, no te voy a decir que las cartas están contentas porque es muy fuerte, pero tenemos aquí un mensaje muy claro para ti. Sota de emociones, cuando no van a salir la sota de emociones, que es agua. Tenemos aquí el inicio, tenemos el avance, el corazón, tenemos haz de materiales, sota de emociones, haz de materiales, tenemos 2 de inspiración. Fíjate que independientemente de esto, te voy a decir algo. Ya tú no solo estás consciente, estás claro, estás clara de lo que se ha vivido y lo que estás viviendo, ya a ti esto te ha dado como cierta lección. Me están hablando de que pueden haber pasado años, fíjate, incluso años. No estoy hablando de meses, de días, no. Te estoy hablando de años, tarde pero seguro. Aquí hay una apertura de ojos. Aquí hay una apertura de ojos, fíjate que tenemos aquí en medio de toda lo que no se vislumbra, tenemos un puntito, un objetivo en la cámara que se abre y se puede ver un poquito más allá a mira telescópica. Aquí ya hay como una toma de conciencia. Aquí ya hay en todo lo que es nublado, lo que es que no se vislumbraba nada. Hay un puntito donde se empieza a abrir lo que es el verdadero conocimiento. Y ya aquí hay un entendimiento. Yo te voy a dar a ti, más o menos, en este 2026, opción número 2, si estás aquí, si te ha resonado este mensaje.
no vas a pasar de junio, julio aproximadamente, me están hablando, de que te termines de abrir los ojos, termines de darte cuenta de que esto no es lo que a ti realmente te aporta, te suma o haya un cambio realmente en ti, un cambio real, una transformación que detone que esta persona, sus banderitas, todo lo que hacía que esas banderas rojas estuviesen encendidas, pues simple y llanamente se haga cargo de ellas, se haga cargo de cada una de esas banderas rojas y demuestre y muestre que realmente va por tu corazón. Pero esto es rápido, ¿eh? Opción número 2, esto es rápido. Este proceso, estas lágrimas, que veo muchas lágrimas aquí en esta opción, ¿eh? Estas lágrimas que tú has vivido, esto que has tenido que tragar fuerte, ciertamente. Has tragado fuerte, pero te has transformado. Ha habido una evolución y ya estás despierto, estás despierta. Poco, vislumbras poco, pero tienes ganas de vislumbrar mucho más. Y este objetivo tiende a aperturarse, a abrirse, expandirse, porque ya tú tomaste una decisión. Ya sabes que así no puedes seguir, que para ti no es saludable, no es sano. Me gusta mucho, me gusta mucho. Esta conexión duele más de lo que nutre. No es destino, es una lección. Esto es kármico, esto es kármico. Esto es kármico, opción número 2. Tienes aquí la reina de materiales, reina de oro. Pues te empoderas, tomas tu control. Opción número 2, te empoderas, abres los ojos, te inspiras y te empoderas. Y definitivamente le das una vuelta a la tortilla. Sí, señor, le das una vuelta. Aquí se voltean tortillas. Esta es una lectura en la que yo veo que se voltea la tortilla, se voltea el, hay un cambio de puestos, de roles, hay un cambio de roles. Y no es porque tú quieras dañar, porque tú quieras pagar ojo por ojo, diente por diente. No, señor, nada de esto, sino es algo energético. Es algo energético. Yo estoy ante una opción que ha sufrido bastante, reina de emociones. Mira, fíjate algo como te empoderas. No solamente a nivel la reina de materiales es la reina de oros y la reina de copas es la reina de emociones. Aquí alcanzas un equilibrio porque estoy hablando de una persona o de alguien que ha estado muy desequilibrado a nivel de emociones, a nivel de autoestima. La reina de materiales es la reina que más autoestima tiene de todo el tarot. Es una reina muy diva, es una reina muy bonita, muy hermosa y lo sabe. Es una reina que pisa fuerte, que se siente, es una reina a la que todos voltean a mirar cuando va de sencillo, cuando no se produce, imagínate cuando lo hace. Y la reina de copas es la reina que está segura, que es profunda, que vaya más allá de sus emociones. Pero cuando hay este balance, cuando hay este equilibrio, solo se da en personas que la han pasado realmente duro, realmente que se han visto, han pasado pruebas muy fuertes, pruebas muy grandes, muy fuertes para alcanzar este equilibrio. ¿Qué te puedo decir? Opción número 2, despiertas, abres los ojos, te iluminas, avanzas, te superas, te creces. Y si la persona que realmente quiere estar contigo, si esta persona quiere realmente tu corazón, va a tener que trabajarlo, va a tener que trabajarlo fuerte, porque obviamente hay fuertes heridas en ti que no se tapan con un parche, que no se tapan con una palabra bonita o con una pegatina, con una curita, no señor. Aquí hay trabajo profundo, aquí hay trabajo grande y merece la pena por ti, merece la pena por ti, primero tú, y ya después veremos, pero para ti julio va a ser muy importante, son número 2. Wow, vámonos ya a una página de este hermoso oráculo del amor, profunda lectura, no es casualidad que estés aquí, opción número 2. Si necesitas una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios y profundizamos un tanto. Profundizamos mucho más. Vámonos ya por aquí. Todos hacemos lo que podemos con lo que sabemos. Mira qué bonito, mira qué bonito. Muchas veces nos saltamos esas banderitas rojas porque es lo que hemos aprendido desde la infancia, porque son heridas que traemos de infancia y preferimos en esta etapa adulta, pues tapar el sol con un dedo y hacernos la vista ciega ante las banderas rojas porque nos recuerdan a ese niño, a esa niña herida. Es lo que hemos aprendido, pero se crece, mi gente bella, se crece, se avanza y se supera y nos curamos. Opción número 2, pedazo de energía, pedazo de lectura, qué profundidad. Te quiero mucho y lo sabes. Hasta la próxima.
Vámonos ya. Vámonos a unas letras. Vámonos a ver aquí qué nos dicen las letritas. Vamos a sacar un puñadito de letras. Vámonos allá. Puede estar nombre, apellido, apodo. Tenemos la O, la R, la letra R. Tenemos la V. Tenemos la L, la K, la I y la K nuevamente. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, tómala como te resuene. Déjame en comentarios qué te ha parecido esta lectura. Dame like, suscríbete. Bendiciones y hasta la próxima. Hola, mi gente bella, mi gente hermosa, de la opción número 3 del jaspe rojo, jaspe del amor. Pues nada, vámonos primeramente con el oráculo para ti, opción número 3, que estás aquí con estas conexiones preciosas de hoy 14 de febrero. Vámonos ya sin dilación alguna. Vámonos a ver qué nos dice este hermoso oráculo. La voz del ser, un oráculo precioso, un oráculo maravilloso. A ver, el amor que llega después de este 14 de febrero. ¿Cómo será? Vámonos allá. El amor que llega después de este 14 de febrero, ¿cómo será? Esta me quiso salir. Muy cuidado con la envidia. Mira, aquí estamos hablando, vamos a empezar a hablar, opción número 3, porque empezamos fuerte. Esta opción, mis amigos, mis amigas del cuarzo jaspe, el cuarzo rosa, vamos a empezar aquí. Cuidado con esto, porque veo un halo en la energía, en cuanto a la energía del amor. Ambiente puede ser laboral, ambiente de estudio, ambiente de familia. Veo que hay como una cierta interrupción, como una tercera mano que no es bien recibida, no está siendo bien, no ha sido invitada además. Opiniones que están de más. ¿Quién las escucha? Tú, cuidado con lo que escuchas. La otra parte que está escuchando, veo aquí como cierta energía de cercana que no está haciendo lo correcto, lo debido para que ustedes estén bien, para que te llegue a ti esa energía. Posiblemente veo una persona que está en tu entorno desde hace tiempo, pero veo aquí como mucho halo de envidia, de chismorreo, de mala intención. Vamos a despejar estas energías, vamos a salir de esto. El amor que llega después del 14 de febrero, ¿cómo está siendo? ¿Cómo será? ¿Qué está pasando aquí? Aquí veo que está pasando algo. Vámonos ya. Mira, 10 de bastos. Aquí hay una carga que ya no se puede llevar más a nivel energético. Aquí hay una energía muy potente de que tú quieres, que estás viendo la opción, estás llevando. No estoy hablando con unas personas que estás aquí escuchando esta lectura que esto le cae de sorpresa. No, señor. Tú vienes aguantando y soportando desde hace mucho tiempo críticas, opiniones que nos has pedido. Cuidado con esto, cuidado con lo que cargas, es momento de soltar, porque posiblemente ese amor, esa persona que está en tu entorno, no está siendo atraída como es debido a tu energía, a tu campo, a ser pareja, porque hay mucha energía pesada y fuerte, dura a tu alrededor. Estás cargando pesos que no te corresponden, estás cargando con una energía que no es tuya. Es momento de liberarla, de quitarte esta mochila que tanto pesa. Posiblemente me están hablando también de relaciones antiguas, de relaciones pasadas. Puedo estar ante un grupo de personas que tengan una relación pasada, que esté molestando, que esté alejando cualquier energía que se acerque a ti con intención de amor, con intención de pareja, de verte bonito, de querer algo contigo. Posiblemente estés al lado o hayas estado al lado de una persona tóxica que te haya dejado más que carga, más que peso, y aún ya no siendo pareja sigue molestando, sigue generando carga. Sí, tenemos aquí la reina de espadas, el caballero de espadas. Aquí nos están hablando de frialdad, de manipulación. Una energía fría, manipulativa, una energía de mucha lengua afilada, de mucho verbo flojo,
una persona que no le importa malponer con el hecho o con el simple sentido de conseguirse con la suya. Esta energía, vamos a ver cómo la desglosamos. Esta energía la veo más reflejada en tu pasado. Sí, en tu pasado. Tenemos aquí una persona que tiene muchísimas miseria a nivel de emocional. Una persona que habla, comenta y busca hacer daño con lo que dice. Le gusta mucho dañar con lo que dice. Pero tú tienes aquí un triunfo, tienes una victoria, tienes un éxito, logras quitar esta energía. Hay karma positivo para ti, hay evolución y crecimiento, te logras quitar de encima este peso de envidia, este peso de como que no es conmigo, no es con nadie, de intentar de malponerte ante otras personas, incluyendo familiares, amistades. Mira qué energía tan pesadilla, ¿no? Pero se va, tú te superas, tú te pones por encima de ello. Tenemos aquí victoria, laureles. Puedo estar hablando de un Tauro, de un Capricornio, de un Virgo, o una Tauro, una Capricornio, un Virgo, pero es que es raro. Es raro porque estas energías generalmente, estoy viendo aquí también como me pueden estar diciendo, y por eso puede ser la rareza que me esté saliendo a mí, de que hay una persona que se comunica contigo, que te está ayudando, te va a ayudar a salir de esto. Y precisamente esa es la persona que quiere hacer relación o vida contigo. Esta persona va a tener una comunicación contigo y te va a comentar, te va a hablar, te va a decir de tanto y más de lo que te ha mal puesto. Esta persona que se alejó de ti o que estuvo en tu pasado, que tú le diste un portazo, es una persona muy tóxica, muy dañina, pero hasta ahí va a llegar, no va a poder más, no va a poder dañarte más. ¡Wow! ¡Qué energía tan fuerte y tan particular, de verdad! Me parece que estuviese hablándole a una persona en particular, porque no es normal que estas energías salgan de esta manera. Mira, fíjate aquí, tenemos el mundo, cierre de ciclo. Me gusta después de esta energía un cierre completo de ciclo y vuelves a comenzar. Fíjate qué bonito. El arcano mayor del mundo, el 21, es el último de los arcanos mayores. Encierra todo el conocimiento, la energía y lo vivido. Has vivido mucho, has pasado por mucho, tanto que llegaste al 10 de basto. O sea, aguantaste hasta donde ya no se podía. Y encima esta persona quedó con ganas de molestar tu entorno, de hablarle mal a tu familia, porque es una persona que se cuela, que se hace la agradable o la agradable, que aún se acabe la relación, o aún ya no estén juntos, sigue yendo a la casa de tu familia, sigue yendo a llevarle de repente una tortita, un pastelito, un regalito a tu hermano, a tu hermana, cosas así, que molesta, que fastidio, ¿no? Pero veo para ti un cierre de ciclo, un gran aprendizaje y comienzas de nuevo como el loco. Mira qué bonito. De las gráficas que he visto del Arcano Mayor número 21, esta es la más linda porque nos englosa lo que es el camino del guerrero, el cerrar a pesar de todo lo pasado y el deseo de volver a continuar y volver a avanzar con todo y mascota. El loco se vuelve a atrever a iniciar de cero, pero esta vez no es de cero, es con todo el conocimiento que ya ha aprendido. Esta energía se va de ti, esta energía se aleja completamente de ti, o tú la alejas, qué victoria para ti. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Me gusta mucho porque me habla de evolución, me habla de encontrar camino, de encontrar gente que te quiera. Arcano mayor de el colgado. Para ti un cambio de visión. Vas a empezar a ver el mundo desde otra perspectiva, desde otro cristal. Aquí hay una persona que se acerca a tu vida, una energía de pareja, sí señor, una energía de pareja que ha estado cerca de ti, quizá ha sido alejada por comentarios, por cosas que se te escapan a ti de tus manos, pero que se da cuenta de todo el daño que te han hecho y de que todo aquello era mentira, era falso y que tú eres una maravillosa persona. Y mira, aquí hay un giro de tortilla completamente. Un arcano mayor 12 del ahorcado nos dice el colgado, en otros tarots del ahorcado, que es el colgado, nos dice que todo se da la vuelta. Me hablan de un Sagitario, fuertemente signos de Aries, puede ser un Aries, un Sagitario, un Leo. Me hablan también de Leo que se presente, un Leo que se presenta en tu vida, pero me hablan fuertemente de un sagitariano o sagitariana. Con esta persona vas a poder no solo recuperar calma, paz, tranquilidad, sino también recuperar una parte de finanzas que estaba perdida.
de finanzas. Te puedes estar involucrando con alguien que sepa de leyes, tema de leyes, de finanzas, de contabilidad. Te va a ayudar mucho con el tema de las finanzas, de la contabilidad, no solo a reestructurar tu vida a nivel emocional, a comenzar otra vez desde el principio con más experiencia, sino que te va a ayudar también a recuperar algo que te pudieron haber estado quitando en un pasado de mala manera. Esta energía tóxica no solamente intentó llevarse tu paz, tu calma, tu serenidad, sino que también intentó meterte mano en el bolsillo, ver qué se puede quitar. Pero esto se detiene, esto se frena, tienes el apoyo idóneo, tienes el apoyo idóneo no solamente de tus seres guías espirituales, sino de esta persona que se presenta en tu vida, que te valora, te respeta, te cuida, te quiere y va a defenderte y te va a apoyar en esto, a recuperar algo que de manera dolosa, qué fuerte energía, ¿eh? Pero lo tuyo es tuyo, nadie te lo puede quitar. Aquí sí, vemos aquí 2 de bastos, acción. Muchos de esta acción número 3 pueden después de esto, después de este sacudón, iniciar algún tipo de trámite. Literalmente, descubres algo. La suma sacerdotisa nos está hablando de cosas oscuras, de ocultismo, de mentiras, de cosas que vas a descubrir, que salen a la luz y que te van a ayudar a despejar el camino, a despejar la X, sí señor, a quitar ese velo de envidia, de mentira, de engaño que pudo haber estado. Tomas acción. Es algo tan fuerte a nivel económico que van a tomar acción y puede ser que vayas hasta estar teniendo el ánimo ahora que lo tuviste que haber tenido, pero en ese momento no podías. Ahora sí vas a poder hacerlo con este cambio de perspectiva, de tomar acciones hasta judiciales. Acción judicial de las cuales vas a salir triunfante. Si aquí hay un divorcio, una separación en malos términos, que haya de por medio de dinero, luchas de bienes en común, repartición de bienes, pero vas a salir victorioso, vas a salir victoriosa. Aquí van a salir cosas de las profundidades, cosas que tú no sabes y te vas a venir a enterar en este preciso instante. Wow, opción número 3, esta se quiso voltear, no lo voy a dejar, ya sabes cómo somos. Tienes aquí el 3 de copas, 3 de copas te habla de amor, romance, superación. Y para otro grupo, fíjate que la lectura es muy amplia porque me acaba de llegar de eso que nos sale, que te vas a poder estar enterando, es de una tercera persona que ha estado jugando en tu contra, confabulada con tu ex o con esta persona que tanto carga te dejó en la espalda. Hay una tercera persona, sí señor, hay una tercera persona y no es lejana, es cercana. Forma parte de tu entorno más cercano, puede ser a nivel de laboral, estudio, hasta de propia familia, cuidado con esto, pero esto va a salir a la luz, esto sale a la luz y vas a tomar tu fuerza vas a tomar para hacer lo que tengas que hacer y te vas a fortalecer y vas a salir victorioso o victoriosa. ¡Wow! ¡Qué opción más fuerte! Vámonos ya a sacar. Uy, esta saltó. No la voy a dejar. Tenemos la M. Vámonos a otra. Tenemos aquí la S. Voy a pegar así un poquito para no estar. Ok, las que me quedaron en la mano. La V, la V pequeña, la G. Tenemos la B alta, la S, vuelve a salir la letra S y la E. Vámonos aquí al libro El oráculo del amor. ¡Qué lectura, eh! ¡Qué lectura más densa, intensa, potente y transformadora, mi gente bella, mi gente hermosa! La opción número 3. Vámonos al principio. Incluso cuando tenemos miedo, el amor es un sí absoluto. El amor a ti, el amor a la justicia, el amor a que las cosas se nivelen, se equilibren, el amor al éxito, al triunfo, al amor propio, claro que sí. No tengas miedo, no dudes más. Estas nubes oscuras se disipan y te digo algo, por los arcanos mayores que me han salido, te doy fecha septiembre, agosto, septiembre, para que tú veas que el cambio total de 180 grados en cuanto a este escenario. ¿Qué te puedo decir, mi gente bella, mi gente hermosa? Puedo estar hablando directamente a una persona, ya para mí esto es suficiente. Si has conectado con esta energía, si quieres que la hablemos un poco más profundo, déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué más me gustaría a mí que eso? Sabes que los leo siempre. Dame un like, suscríbete, comenta. Te quiero mucho y lo sabes. Hasta la próxima. Mil bendiciones.